Buenas a todos. Estamos en la ronda de entrevistas que estamos haciendo en la facultad para conocer a nuestro profesorado. Tenemos la suerte de contar con Ruth Lucas. Buenos días, Ruth. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Nada, un gusto aquí estar contigo, un placer y empezamos con las preguntas. ¿Eres farmacéutica? Sí, soy licenciada en farmacia y bueno, vine aquí ya en la Facultad de Farmacia de Burjasot, soy la segunda promoción que empezó aquí. Antes, no sé si los alumnos lo sabrán, pero esta facultad estaba en rectorado, en Blasco Ibáñez, en Valencia. Yo ya empecé, fui la segunda promoción aquí. ¿Se puede preguntar tu edad, entonces, de cuándo fue tu promoción? Pues mi promoción es 1993-1998. 98. Yo acabo en el 2000, acabé en el 2000. O sea que realmente sí, nos llevamos 2 años de promoción. 2 añitos. Sí, sí. Yo también efectivamente hice toda la carrera aquí en Burjasot y una buena experiencia, ¿no? ¿O no? Pues la verdad que sí, cogimos todas las instalaciones nuevas, sí. Las infraestructuras eran fenomenales, o sea que, y la sensación es que sigues viniendo aquí y yo, claro, cuando estamos en clase, cuando estamos en los exámenes, que es como 2 horas allí, revives, al menos a mí me pasa, revivo muchísimos momentos, y en los laboratorios, etc. Buenos momentos. Buenos momentos. Los recuerdos, la verdad que son... ¿Te gustó la carrera? Sí. Sí, la verdad es que ¿Fue primera elección o llegaste un poco de rebote? Pues realmente yo siempre he tenido muy claro que quizás sean las influencias familiares, pero a mí desde siempre me ha gustado mucho el mundo de las ciencias de la salud. Tengo que decir que mi padre es médico. Y mi padre es médico, ha sido durante muchísimos años médico rural, en lo que hoy llamamos esa España vaciada. Entonces, bueno, pues por aquella época, en el pueblo en el que estaba, que era un pueblo de Teruel, no había oficina de farmacia, con lo cual él tenía que hacer la labor de ser médico de familia en un pueblo pequeñito, pero además se encargaba de la dispensación de los medicamentos y de llevar el botiquín, ¿no? Se hacía de todo un poco. Hacía de todo un poco, entonces yo me he criado mucho viendo esto, y fíjate, más que a lo mejor esa parte de médico, de pues las exploraciones, tal, eso me impactaba un poco más. Sin embargo, la capacidad de recetar el medicamento y pues esta conjuntivitis, este colirio, tal, y no sé, lo veía como, ostras, realmente qué poder, ¿no? Los medicamentos para curar las enfermedades. Desde luego. Yo también pensé lo mismo cuando cogí, o sea, ¿cómo es posible que una cosa a veces tan pequeña, ¿verdad?, haga tanto? Sí, claro, entonces, pues ya te digo, es una familia en la que hay varios médicos, enfermeras y tal, pero a mí realmente la parte que me parecía súper interesante por el poder era la parte del fármaco, ¿no? Esa acción. Y luego, claro, pues también veías, ¿no?, a los pacientes y decías, jolín, es que claro, está fenomenal. Y eso me llevó a estudiar la carrera de farmacia. Muy bien. ¿Y ser profesora fue algo también meditado o fue un poco...? No, o sea, suerte? La verdad es que ser profesora llegó mucho después, aunque pude dar clases ya haciendo lo que es la tesis. Realmente yo lo que hago es, según evolucionan estos años de la carrera, ¿no? Pues ya tercero o cuarto, estamos hablando de lo que era la antigua licenciatura. No el grado que tenemos ahora. Claro. Entonces, yo ahí curso la asignatura de farmacología y a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Yo las prácticas en el laboratorio de farma, creo que eran en cuarto, dije, ahí es cuando digo, no es exactamente estar en una oficina de farmacia lo que yo quiero, a lo mejor tampoco era la rama del FIR a nivel de hospital, y es cuando sí que contacto con el profesor que me dio las prácticas, que fue Miguel Payá, el doctor Miguel Payá. Y ya ahí, pues hablando y tal, me comentan la opción de si quería pedir una beca de colaboración en el departamento de farmacología, bueno, pues para tener un primer acercamiento a esas labores de investigación que hacían allí. Y bueno, pues pido la beca, me conceden esa beca y entonces sí que entro en quinto como alumna interna, digamos, en el departamento de farmacología.
en el grupo en el que estaban Miguel Payá, María José Alcaraz, Marisa Ferrandiz, Mari Carmen Terencio, que sobre todo... Súper bien amparada estabas entonces. Claro, estaba. Entonces, por eso yo cuando hablo de farmacia para mí es un todo, sí. ¿No? Me ha dado muchísimo. Y bueno, y empiezo a ver pues en lo que ellos trabajan, que es en el proceso inflamatorio y tal. Y bueno, pues ya hacemos quinto y se termina, ¿no? Se termina la titulación. Y ahí ¿Qué momento, no? ¿Qué momento, no? ¿Ahora qué hago, no? ¿Ahora qué...? Sí, ahí es un momento que yo puedo entender a las generaciones actuales, bueno, a todos los estudiantes, en el que te planteas, yo ahí sí tenía ya algo claro, y era, como te he dicho, la oficina de farmacia, aún trabajo en oficina de farmacia, estoy unos meses, pero solicito la beca predoctoral al Ministerio. Muy bien. Al Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo que se llamaba en ese... Porque empezaste ya a hacer un poquito de investigación y... Sí, claro, de lo que yo veo ya en la beca de colaboración, en el que probábamos algunos compuestos de origen marino y tal, sobre algunas actividades enzimáticas del proceso inflamatorio. Ahí tengo claro que me gusta. De hecho, incluso me había apuntado para coger, ¿cómo se dice?, para coger sitio, ¿no?, en la academia para estudiar el FIR, para coger una plaza, pero realmente no, a mí me va más todo lo que es la trayectoria, me va más la investigación. Entonces, solicito esa beca predoctoral y bueno, me la conceden. Y a partir de ahí, claro, inicio 4 años de investigación, pues ya te digo, era con la tesis dirigida por Miguel Payá, y era sobre todo con el análisis de moléculas de origen marino y algunos análogos sintéticos para modular ese proceso inflamatorio. Y se te queda un poquito de espinita de, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? ¿Y si hubiese hecho el FIR? ¿O para nada? La verdad es que, por ejemplo, el FIR, pues bueno, nunca se me ha quedado espinita. Como ya cogí quizás esa trayectoria más hacia investigación, no me ha quedado espinita por no haber hecho la rama hospitalaria. ¿Y haces la tesis, no? Bueno, entonces, claro, durante estos 4 años que te permite esta beca predoctoral de estos momentos, no solo haces la tesis, sino que además en los últimos 2 años ya te permitía impartir docencia. Ah, claro. Con lo cual, ahí sí tengo un contacto directo con los alumnos, que por eso, no sé, si tú eres 2 años menos... Pues igual fuimos. Entonces, era súper curioso porque impartíamos pues clases de prácticas y claro, los alumnos eran realmente... Yo no recuerdo si me diste, no lo recuerdo, pero igual sí, igual sí. Y impresionaba mucho porque yo decía, madre mía, pero bueno, pues claro, las profesoras del departamento, bueno, ahí para lo que necesitáramos y nos ayudaban muchísimo. Entonces, ese es el primer contacto que tengo con la docencia. Sí. Cuéntame un poquito qué hiciste en la tesis. Pues en la tesis lo que trabajábamos era con modelos in vitro, con modelos en líneas celulares y bueno, con unas actividades enzimáticas, ¿no?, del proceso inflamatorio, de esa liberación del ácido araquidónico y las enzimas que se inducen en la inflamación, la ciclooxigenasa 2. Entonces, básicamente lo que yo hacía era probar una serie de compuestos, de unos análogos, y ver aquellos que tenían una actividad antiinflamatoria in vitro. Y a partir de aquí hacíamos una selección y pasábamos a unos estudios, digamos, superiores en modelos de inflamación in vivo. ¿Vale? Al ser proceso inflamatorio, eran modelos de inflamación aguda con ratones y aquellos compuestos que ya funcionaban muy bien, ¿vale?, pasábamos a hacer unos modelos de inflamación crónica. Entonces, básicamente era eso. ¿Acabaste la tesis y seguiste trabajando aquí en Valencia o hiciste alguna estancia? Mientras hice, durante estos años de tesis también, estaba la oportunidad de solicitar unas becas se llamaban, bueno, yo creo que ahora también, las becas de estancia predoctorales. Entonces ahí sí, en los años tercero y cuarto también, de esos 4 años, en el tercero y el cuarto, lo que solicito es una beca para irme fuera, ¿vale?, pero además lo que sí que estuve buscando era un centro en el que yo fuera a aprender, pues a lo mejor técnicas de biología molecular que fueran más complementarias, que luego pudiera traérmelas aquí, que me sirvieran para
para mi desarrollo en la investigación, y entonces solicito esta beca en Harvard, en la Universidad de Harvard, en Boston. Y entonces me voy 3 meses, 1 año, y bueno, claro, cuando llego allí estaba en un hospital, pero que dependía de la Universidad de Harvard, bueno, tendría... Y ahí cuando llego, bueno, las infraestructuras... ¿Es otro mundo o no? Es otro mundo. Fue, como todas las estancias, muy enriquecedor. Muy bien. Aprendí muchísimo, aprendes no solo en la parte profesional, sino que, claro, el grado de independencia, de autonomía, de buscarte un poco la vida, ¿no? Porque y tanto. Sí, pasa todo pues, en inglés, de desarrollar, pues mira, esta es tu línea, ¿no? Pues lee, formula las hipótesis, los resultados. Entonces, la verdad que fue una oportunidad, y bueno, me vine después de esos 3 meses, que aproveché, aproveché junio, julio y agosto, iba esos 3 meses. Y al año siguiente me escribió la investigadora, y Mary Goldrin se llama, y entonces me dijo, ¿quieres volver a venir? Porque hemos estado fenomenal, has sacado resultados, y bueno, claro, pues me volví a ir. No, y luego te lía la vida y no hay manera de... Sí, ¿Cuánto estuviste entonces en ese laboratorio? Estuve en un total de 6 meses, entre 2001 y 2002. Vas, estás, vuelves... Bueno, entonces, pues aquí ya termino la tesis, y una vez has terminado la tesis, ¿no?, que son como 4 años ahí y tal, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque estamos hablando del año 2002, no se estaba mal, pero entonces empiezas a replantearte, ahí recuerdo buscando industrias farmacéuticas, si elegía el tema de la industria, o tenía claro que la parte asistencial en ese momento no era lo que yo quería, claro, ya has investigado, entonces es como que quieres seguir en esto, quieres crecer en eso. Incluso estuve en la Consellería de Sanitat, con una beca aquí en Valencia, en el control del medicamento y en farmacovigilancia. Justo cuando termino pido esa beca porque digo, claro, estás acostumbrada a trabajar. Entonces, es verdad que he sido como muy proactiva. No me puedo quedar parada, veo esto, bueno, pues entonces me conceden esa beca y estoy un par de meses haciendo pues, actividades de farmacovigilancia y tal, que también me parecen muy interesantes. Y entre tanto, bueno, pues hablando con los profesores del departamento y tal, pues lo que me planteo es, si quiero seguir en investigación, la realidad es que tengo que buscar una beca postdoctoral, que realmente lo que más me interesa y como más se va a valorar si quiero seguir en esta línea es yéndome al extranjero. Y entonces, donde la pedí fue con Jane Mitchell en Londres, en el Imperial College. Y la verdad es que fenomenal. Me incorporo allí, la beca eran 2 años, estuve 20 meses, y realmente continué trabajando con el proceso inflamatorio, sobre todo con las enzimas inducibles, esa ciclooxigenasa 2, y en ese momento además despuntaban los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, ¿vale?, que a diferencia con los AINES habituales no tienen esos efectos gastrotóxicos. ¿El Celecoxib y todos esos? El Celecoxib, el Rofecoxib, tal. En ese momento eran punteros. Y bueno, se utilizaban, ¿no? Y aparte, ella me propone, y la verdad es que aprendí, Ruth, el mecanismo de acción del paracetamol no está nada claro. ¿Quieres trabajar en esto? Que además ella me Yo siempre lo he pensado también, ¿eh? Me decía el acetaminofén, bueno. Y yo el acetaminofén, el paracetamol. Y entonces, porque realmente incluso salió que había una enzima, la ciclooxigenasa 3, si es que la inhibía, y no, realmente tiene que ver con el estado oxidativo, ¿no? Y que el mecanismo de acción del paracetamol es más a nivel del sistema nervioso central, es más, por eso un analgésico y un antipirético y no tan antiinflamatorio como los AINES. Bueno, entonces estuve ahí 2 años, fenomenal también, muy enriquecedor, y al ser Londres sí me permitía el venir a España con cierta asiduidad. Además, el cómo te reciben a ti, yo esa sensación que tuve tanto en Boston como en Londres, tú realmente para ellos eres una ayuda. Sí, ¿De acuerdo? Quien está invirtiendo es España. Tú tuviste también ciertas dificultades, ¿no?, cuando volviste y tal, para conseguir... Pero en cambio en Estados Unidos, en Londres, claro, con los brazos abiertos. O sea, claro, yo aquí empiezo a ver en la industria farmacéutica y también parece que cuanta más formación tienes, más dicen, madre mía, no es esto lo que estamos buscando. Claro.
Con lo cual es un poquito complicado, Ya. porque yo termino allí la beca, bueno, no la llego a terminar, llevaba 20 meses y realmente es cuando se abre aquí el Centro de Investigación Príncipe Felipe. ¿Vale? Eso es en los años 2005. Y entonces ahí sí me planteo, si yo quiero venir a España, tengo que ¿Qué es lo que te cogerme- tiraba de España? Que siempre comentas España, Claro, España. a mí me tiraba de España, que yo lo que tengo muy claro es mi vocación investigadora en ese momento, pero claro, yo también tengo una vida. Y yo quiero formar también una vida familiar, porque en aquel momento mi novio estaba aquí todo el tiempo. Entonces, él ha venido las 2 veces a Estados Unidos, venía a Londres, pero claro, realmente yo también, allí estaba muy a gusto, pero yo también soy muy de aquí. Sí. Todos somos muy de aquí, ¿verdad? No Es sé que cómo Valencia tiene una explicarte. cosa... Entonces, plantearme, bueno, a lo mejor luego, pero bueno, o sea, la idea es, voy a intentar por todos los medios España. Llego a hacer una entrevista en Barcelona también, en Laboratorios Esteve. Ah, muy bien. Voy de Londres a Barcelona, pero bueno, realmente digo, oye, hago la entrevista y tal, digo, voy a seguir, he elegido Londres, voy a terminar Londres. Voy a terminar esta estancia postdoctoral. Y sigo allí. Y estando allí, cuando le digo a Jane Mitchell, digo, mira, me han dicho que me incorpore como becaria postdoctoral en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Entonces, claro, me esperaban para ese enero o febrero del 2006, con lo cual esto tengo que dejarlo. En todos esos años del Centro de Investigación Príncipe Felipe soy profesora, bueno, en algunos de estos años soy profesora asociada, ¿vale? Y mantengo, pues digamos que esa parte docente y esta parte investigadora. Sin embargo, llega un momento que además coincide con la crisis que vino en los años 2011, donde los recortes en investigación son increíbles. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí empiezo a plantearme, realmente podría enfocarme a tener una labor docente tiempo completo y esto ponerlo en paralelo con la investigación. Porque tú sufriste entonces en la época famosa en la que hubo tanto despido y hubo tanto... Sí. Claro, yo acaban esos 6 años, que son 2006-2011, y a finales del 2011 mi contrato de investigadora se tiene que estabilizar. ¿Vale? Estaba concedido desde Madrid, desde el Ministerio de Sanidad, pero se necesita que desde aquí, desde el 50% del presupuesto, lo tiene que dar la Consellería de Sanidad. Y entonces eso no hay manera. Con lo cual a mí se me cierra esa vía y me quedo como... ¿Y ahora qué, no? En ese momento digo, si yo solo sé investigar, salvo que también había continuado de profesora asociada y tal. Pero bueno, la verdad es que como tú has estado colaborando, ¿no? Porque en todo esto, pues también contacto con la Fundación de Investigación del Hospital General y entro en el laboratorio de oncología molecular. Y entonces entro también a trabajar con cáncer. Yo había trabajado mucho en farmacología, en inflamación, en el Centro de Investigación Príncipe Felipe trabajo también con lo que es célula madre y medicina regenerativa, ¿vale? Y al entrar en el grupo de oncología molecular, pues ahí realmente me doy de bruces con el cáncer. Y bueno, veo los datos y me impactan mucho, ¿no? Sobre todo cáncer de pulmón, tal. La célula madre tumoral y todo esto. Y entonces es en ese momento en el que estoy muy a gusto, pero decido coger, digamos, la opción de intentar la carrera docente. Porque yo he sido profesora asociada, solo compagino con ser profesora asociada, y digo, bueno, estoy aquí con una sucesión de contratos de investigación, entonces voy a hacerlo al revés, voy a hacer un full time, voy a intentar un full time. Y entonces saco la plaza de profesora ayudante doctor en el Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, en el que lo que se busca es una plaza para impartir docencia en documentación científica en las titulaciones de salud. Y entonces estaba abierta a farmacéuticos. Y entonces ahí pues eso, entregué el currículum y ahí entré como profesora ayudante doctor. Te iluminó, se te y ahí abrió el cielo, ¿no? La verdad es que cambió mi vida para bien. No había sido mala, pero la verdad es que, claro, ¿qué me supone? Venir a dar clases aquí a farmacia.
dando documentación científica, que realmente es una disciplina muy transversal. Entonces, supone pues, bueno, utilizar todas esas herramientas que tiene esta disciplina para el manejo de, bueno, pues de la farmacia con todos los escenarios profesionales que tiene, que son muchos. ¿Qué estáis haciendo ahora, actualmente, en investigación? Pues lo que he estado haciendo en estos años es integrar esos conocimientos que yo tengo de ciencias de la salud, ¿vale?, en un proyecto que case con esa documentación científica. Entonces, el principal proyecto en el que estamos trabajando ahora, y que nos concedieron un proyecto de ministerio el año pasado, es en el estudio del uso compartido de los datos de investigación en cáncer. ¡Ostras! ¿Vale? Claro, a mí me impactan mucho los datos. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solo detrás de las enfermedades del sistema circulatorio. Con lo cual, eso... Sí, 1 de cada 3 lo vamos a sufrir, claro, en algún con momento. lo cual, esas cifras, creo que en el 2018 eran más de 9,5 millones de muertes por causa de cáncer. De COVID llevamos, por la semana pasada que lo miré en la Universidad Johns Hopkins, 2,7 millones. O sea, los datos es un problema, ¿vale?, de salud pública. Entonces, lo que hago es conjugar el de dónde vengo y en lo que estoy. Muy bien. Y bueno, esto está dentro del escenario, no sé si lo has oído, de el Open Science, la ciencia abierta, ¿vale?, que lo que busca es hacer que la investigación científica, los datos y todas esas publicaciones que se generen estén accesibles a todos los niveles para la sociedad. ¿Esto qué implica? A nivel de los investigadores, fomenta la colaboración, etcétera. A nivel de las instituciones, mejora la transparencia y, por supuesto, a nivel de la población hay una transferencia de resultados. Claro, que es fundamental. Y esto casa muy bien en lo que estamos trabajando ahora mucho, que son en esa Agenda 2030 y el que no se quede nadie atrás, ¿no? Porque consiste en hacer todo esto público. Y de esta manera, como yo lo enfoco en la investigación en cáncer, aumentar la velocidad y la eficacia para responder a las grandes enfermedades. Se ha visto ahora, por ejemplo, también con el COVID. ¿Vale? En cuanto se tenía la secuencia genética del coronavirus, pues rápidamente se han hecho esos datos disponibles y se han compartido con toda la comunidad científica para dar velocidad y conseguir, bueno, pues esos tratamientos, estas vacunas, etc. Entonces, es en lo que estamos principalmente. La labor de un profesor también es implicarse en labores en cuestiones de gestión. Tú como coordinadora de primero, ¿qué experiencia has tenido? Pues la verdad que sí, no era consciente antes de esto de las labores de gestión. La verdad es que a mí me pasaban los horarios e incluso siempre decías, bueno, tal, pero va, me lo acoplaré, tal. Y realmente, pues todo el tema de gestión, de comunicación con los profesores, bueno, pues lo estoy haciendo, he estado muy respaldada porque me han ayudado desde decanato y la verdad que también lo disfruto. Yo soy una persona, creo que con todo lo que he contado, proactiva y que se nota que, bueno, pues que disfruto y pues me comprometo a hacerlo lo mejor que puedo. Yo creo que una de las virtudes de ser profesor es que no nos dedicamos solo a una cosa concreta, sino que hacemos muchas cosas en muchos ámbitos, en gestión también. Y yo estoy contigo, hemos tocado, yo también, un montón de palos y eso enriquece mucho y gusta un montón. Sí, encima primero es un curso que entran en la universidad, pues la verdad que me parece una labor que tiene que hacerse. Por otro lado también estoy en el programa de mentores
del SEDI, de la Universidad de Valencia, del Servei d'Informació i Dinamització. Y bueno, esto consiste también en ayudar a esa integración de los estudiantes, tanto en la vida académica como en esa integración social. Entonces, como ya hemos dicho al inicio, ¿no? Nosotros nos hemos criado aquí. Yo recuerdo el primer día todavía que ponía los pies entonces, en la facultad. Me identifico mucho y quizás el que sean los alumnos de primero los veo todavía tan niños que bueno, pues también te preocupas, hablas con las delegadas y los delegados de que las cosas funcionen, participas en las actividades que se desarrollan desde decanato, muy interesante. Así una pregunta ya para finalizar, quizá también un poco abierta y compleja de responder. ¿Cómo ves el futuro de la investigación, de la docencia y, si me apuras, la gestión de la Universidad Española, y qué le dirías a alguien, a un estudiante que, pues que le guste el tema? ¿Se lo aconsejas, no se lo aconsejas, o cuál es tu opinión? A ver, mi opinión. Bueno, mi opinión es que después de, por ejemplo, esta trayectoria que he contado, y que sabiendo y conociendo todas las científicas y científicos que tenemos en España, yo creo que si se quiere se puede, por supuestísimo, ¿vale? Estamos viviendo unos momentos pues, en los que hay también, y han habido recortes en el I+D, y tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de nuestros investigadores y de nuestros docentes. ¿De acuerdo? Porque quizás a lo mejor si he hablado de condiciones precarias, las condiciones precarias afectan tanto al investigador como en la carrera docente, en algunas de las figuras antes de llegar a profesor titular. Yo afortunadamente saqué mi oposición de titular en el 2018, pero es una realidad que hasta que llegas ahí las condiciones también pueden ser muy mejorables. Entonces, creo que ambas actividades, tanto la de docencia como la de investigación y también la de gestión, como he dicho, son muy vocacionales. Por tanto, yo animo a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes a que si lo tienen claro, que tampoco se trata de tenerlo claro, yo no lo tenía claro el primer día y el segundo, ¿no? Vayan a por ello. Y solo nosotros y nosotras y desde dentro vamos a conseguir mejorar esta situación. De hecho, está mejor que estaba, porque ya ese encauzamiento de una beca detrás de otra beca que yo he hecho, actualmente son contratos. Y las condiciones están muy mejoradas, sí, pero hemos de seguir en ello. Seguir y como digo, si se quiere se puede, y tenemos que seguir desde dentro, y ahí está. Pues Ruth, muchísimas gracias por habernos enseñado un poquito de ti, de tu trayectoria, de tu pasión con que vives tu profesión, y nada, darte las gracias de nuevo y decir que ha sido un placer estar contigo, y nos vemos por aquí, por los pasillos, por la facultad, porque para nosotros es nuestra casa. Exacto, muchas gracias, Javier, porque además yo creo que estás haciendo esta iniciativa, la veo original y la veo muy novedosa, y creo que realmente sí que va a servir para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes nos conozcan, sepan que nosotros estuvimos en su lugar y tuvimos las mismas inquietudes que tuvieron ellos, y también creo que es importante que entre los docentes y los investigadores sepamos en qué trabaja cada uno, porque al final es cierto que la vida no te da, que digo yo, y vas de aquí para allá, pero creo que estás haciendo una labor increíble. Muchas gracias. Así que gracias igualmente.